Muy buenas noches, querida familia. No saben cuánto gozo me da el poder estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Siempre un privilegio, sin duda. Espero que todos estén muy bien, que hayan disfrutado un lindo día de las madres, todas las mamitas, un abrazo cariñoso de mi parte y espero que hayan sido regaloneadas, muy, muy amadas. Como les anuncié, vamos a comenzar a estudiar el libro del profeta Jeremías. Así que voy a pedir que ustedes abran sus Biblias en Jeremías y vamos a leer los primeros 3 versículos. Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 3. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lectura de tu palabra y gracias, Señor, por esta nueva aventura de poder abrir tu palabra libremente en un hermoso libro de un profeta lleno de ardor por ti, Señor, y pedimos que tú seas hablándonos a nuestros corazones a través de este libro. Padre, desde ya te encomendamos nuestro ministerio en tus manos, la predicación de la palabra, la sensibilidad de nuestros corazones, Señor, de todos los que escuchamos tu voz, oh Dios, en este día, para que sea sin duda tu Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, sensibilizando nuestro corazón, aplicando las enseñanzas de tu palabra a nuestras vidas para honrarte, porque tú eres el único digno de recibir toda honra y toda gloria. Te lo encomiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El libro de Jeremías siempre me ha cautivado por su mensaje, por su sentimiento, por su directriz, por su verdad, por el tono de él, por la franqueza, porque su mensaje profético me parece muy atingente para los tiempos difíciles que vive este mundo y que vive la iglesia. Yo creo que sí es un mensaje muy necesario para estos postreros tiempos. Y hoy día, hermanos, daremos una breve introducción del libro para luego, después de la introducción, comenzar a ver el llamamiento de Jeremías, que es el tema central del capítulo 1. Por eso hemos leído Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 3. Y en esta introducción vamos a comenzar viendo el autor del libro. Primer tema, el autor del libro. Versículo 1, la primera parte comienza diciendo las palabras de Jeremías. El libro comienza diciendo que lo que se nos va a relatar aquí son las palabras de Jeremías. Es así para no dejar ninguna duda de que Jeremías es el autor humano. Y digo autor humano porque el mismo Jeremías atribuye la autoría de su libro a Dios. Ya en el versículo 2 dice: palabra de Jehová que le vino. ¿Se dan cuenta? Versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías. Versículo 7, y me dijo Jehová. Y usted puede seguir versículo 9, 11, 12, 13, 14 y sigue con el capítulo 2 y podemos seguir por todo el libro. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, es palabra de Dios. Dios verdaderamente es su autor y Jeremías simplemente es su portavoz, es su mensajero, es su altoparlante. Jeremías, como profeta elegido por Dios, anunció el mensaje de Dios. Pero hay alguien más que entra en la confección del libro. Y me refiero al secretario que tenía Jeremías. Su nombre es
Baruc. Él fue quien escribió en los rollos las palabras que salían de la boca de Jeremías. Avancemos al capítulo 36 del libro, Jeremías 36, ya, y el versículo 4 dice en Jeremías 36, 4, y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. ¿Se dan cuenta? Lo mismo en el versículo 32, ya termina este capítulo, ya 36, versículo 32, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Aquí se nos habla que un rey de Judá llamado Joacim ya quemó los rollos primarios de el escriba Baruc, del libro, del mensaje del profeta Jeremías. Pero la verdad es que no logró su objetivo, porque sin duda nos llega a nuestras manos hoy día el libro del profeta Jeremías. Concluimos, hermanos, que el autor del libro es Dios. El portavoz o comunicador es el profeta Jeremías y el escritor es el escriba Baruc. Ahí está el autor del libro. Claro, ¿no es verdad? Segundo tópico en la introducción que debemos ver es la cuna de Jeremías, o decir la familia procedente de este hermoso profeta Jeremías. Versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Aquí se nos comenta que Jeremías es hijo de un sacerdote que estuvo en Anatot. Anatot es una villa o pueblo que era heredad sacerdotal. No es un pueblo común, es un pueblo exclusivamente donde habitaban sacerdotes cerca de Jerusalén para ir a ministrar al templo, ¿ya? Por eso que esta Anatot estaba cerca de Jerusalén, como unos 4 kilómetros al noreste de Jerusalén. Ahora, lo relevante para mí es que Jeremías nació en el seno de una familia sacerdotal. Dice que su padre es Hilcías, y el nombre Hilcías significa porción de Jehová. Qué lindo nombre, ¿no? Es como para considerarlo y ponerle algún hijo, Hilcías. Hermoso, porción de Jehová. Sin duda esto revela el carácter de ese hombre. Los nombres revelaban mucho el carácter ya de los portadores. Era un hombre entregado al Señor, el padre de Jeremías. Servía a Dios como sacerdote, temía a Dios, y sin duda él junto a su esposa guiaron a Jeremías en sus primeros pasos en el caminar de Dios, en la enseñanza del Señor. Qué bendición, hermanos, nacer en una familia cristiana. No fue mi caso, pero es una bendición, es un enorme privilegio nacer en una familia cristiana. Pero mayor bendición es si sus padres son verdaderamente entregados al Señor, como era Hilcías. Padres, aquí hay un mensaje para nosotros. Usted no sabe lo que Dios pueda hacer de su hijo. Pero si somos una familia cristiana que teme al Señor, vamos a criar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y Dios el día de mañana se puede levantar a un siervo de nuestros hijos, como fue Jeremías, que nació en esta familia cristiana. Padres, debemos asumir nuestra responsabilidad frente al Señor en la crianza de nuestros hijos. Esa es la cuna de Jeremías, la familia de Jeremías. Tercero que tenemos que ver en la introducción es el periodo histórico.
Y lo aclara el versículo 2 y 3. Lo volvemos a leer. Palabra de Jehová que le vino. ¿A quién? A Jeremías. En los días de Josías. Y empieza entonces aquí a situarnos en el contexto histórico. En los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Todo este mensaje es a los reyes de Judá, el reino del sur, porque el reino del norte, las 10 tribus, ya han sido conquistadas por el imperio asirio el año 722 antes de Cristo. Las 10 tribus, el reino de Israel, el reino del norte, aquí no va a aparecer, porque ya ha pasado en la historia siendo conquistado por el imperio asirio. ¿Ya? Así que el mensaje es para el reino del sur, para Judá que todavía sobrevive, ¿ya? Y el mensaje vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. O sea, Jeremías comienza su ministerio en el año 13º del reinado de Josías, rey de Judá. Pero también continúa el ministerio de Jeremías porque le vino también palabra de Dios en días de Joacim. Ya una vez que muere Josías, siguen los reyes de Judá. El que sigue es Joacim. Ya vamos a ver los otros reyes que siguen, hijo de Josías, rey de Judá. Pero lo interesante es que nos menciona desde el comienzo el ministerio de Jeremías con Josías, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, hasta el fin, dice, del año 11 de Sedequías. Este es el último rey de Judá, Sedequías, hijo también de Josías, porque venían todos. Josías no es el padre, sino que ya puede ser el linaje, es decir, puede ser el abuelo, tendría que revisarlo. Rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Así que el mensaje o ministerio de Jeremías comienza con el rey Josías en el año 13º de su reinado, y pasan varios reyes hasta el último rey, en el último año de ese rey, que es Sedequías, y lo resume hasta la cautividad, hasta cuando Jerusalén es conquistada por el imperio babilonio. Hasta la cautividad de Jerusalén, dice, en el mes quinto, Así que está claro que abarca el ministerio de Jeremías desde el rey Josías hasta el rey Sedequías, ya con todos los reyes de Judá, los últimos reyes de Judá, es decir, hasta la cautividad de Judá, cuando Jerusalén es tomada y es realmente destruida por parte del imperio babilónico. Ahora usted puede leer, y es importante que lo haga, toda la parte histórica en Segunda de Reyes, capítulo 22 al 25. Segunda de Reyes, capítulo 22 al 25, o Segunda de Crónicas, capítulo 34 al 36. Idealmente, lea en ambos libros este final de el reino de Judá. El periodo está cubierto desde el reinado de Josías, pasando por Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Esos son los últimos 5 reyes de Judá, antes que la nación fuera al exilio a Babilonia. Y el periodo del ministerio entonces de Jeremías abarca un tiempo aproximado de 40 años, desde el año 626 al año 586 antes de Cristo. 40 años donde Jeremías proclama la palabra de Dios. A mí me habla esto de la gran misericordia de Dios, porque el llamado que hace Jeremías a su pueblo ya es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a volver al Señor. Pero la respuesta de Judá es que ellos no quisieron.
Ellos no quisieron regresar al Señor, no quisieron humillarse ante el Señor, no quisieron arrepentirse, y por eso es que el reino de Judá también fue conquistado. ¿Cuándo? El año 586 antes de Cristo, y por el imperio babilónico. Amén. Esa es más o menos la historia. En el versículo 2, como hemos leído, se nos dice que el inicio del ministerio de Jeremías es el año 13º de Josías. O sea, desde el año 13º de Josías hasta el final de Sedequías. Hasta el final de Sedequías, ¿ya? Hasta la cautividad. ¿Sabe cuántos años reinó Josías? Josías reinó 31 años. Y Jeremías comienza su ministerio en el año 13º. Es decir, Jeremías acompañó al rey Josías 18 años. 18 años. ¿Y cuántos años más cubren la historia de el fin de Judá con los últimos 4 reyes, sacando a Josías, 18 años Josías, y los otros 4 que siguen cubren un periodo de 22 años? Por eso, 18 años con Josías y 22 años con los últimos 4 reyes nos da un total de 40 años que fue el ministerio del profeta Jeremías. Y dice el versículo 3, muy llamativo, ya, que este ministerio termina o dura hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. En el mes quinto. Muy interesante, porque hay que preguntarse, ¿qué pasó en el mes quinto? Vamos a Segunda de Reyes, al capítulo 25, por favor. Ya vamos a estar viendo algunos pasajes en Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas también. En Segunda de Reyes, capítulo 25, ya leemos: en el mes quinto. ¿Se dan cuenta qué precisión la palabra del Señor? En el mes quinto, ya los 7 días del mes, siendo el año 19 del reino de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén su capitán, el capitán de Nabucodonosor, se ha llamado Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y en ese mes quinto es muy trágico y es muy triste para Israel, para el reino de Judá, ese mes quinto, porque en ese mes quinto entró el capitán Nabuzaradán a Jerusalén y quemó la casa de Jehová, quemó el templo, se destruye el templo de Dios, y también la casa del rey, es decir, de Sedequías, la casa real, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos, los babilonios, que estaba con el capitán de la guardia, que es Nabuzaradán, derribó también los muros alrededor de Jerusalén. Así que, hermano, hay destrucción del templo, hay destrucción de todas las casas, ya, de gente importante como los príncipes o de gente que tenía su casa ahí en Jerusalén, y también hay destrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, los que quedaron, pero quedaron sin nada, a los que se habían pasado al rey de Babilonia. Es decir, estos son un grupo de judíos que realmente no se rebelaron, no hicieron revueltas, sino que aceptaron el juicio de Dios y se sometieron al rey de Babilonia. Y a los que habían quedado de la gente común, ya, así que estamos viendo en general a toda la población, yo diría de clase alta, los príncipes, y también la clase media, que se habla aquí de gente común, fueron llevados cautivos por Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Babilonia. Más los pobres, es decir, la gente más humilde de Judá, los pobres de la tierra, dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, ahí en Jerusalén. ¿Para qué?
para que labrasen las viñas y la tierra. Los dejó ahí a los pobres para que ellos fueran agricultores y pudieran entonces empezar a explotar la tierra. Sin duda, de esa explotación habría que pagar tributos a Babilonia. No cabe la menor duda. Ahora, es interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un profeta que fue llevado cautivo a Babilonia es Daniel, lo que nos habla de que era un joven de una familia medianamente acomodada, Daniel y los 3 amigos, y ahí usted los encuentra en el libro de Daniel. Sin embargo, así como Ezequiel y Jeremías, parece que eran más humildes y se quedaron con este pueblo que tiene más necesidad en Jerusalén, pero en un Jerusalén total y absolutamente destruido. Así que aquí en este pasaje que hemos leído en Segunda de Reyes 25 vemos el fin de Judá. Así que podemos decir que Jeremías profetizó antes de la cautividad, ya bajo el reino de estos últimos reyes de Judá, pero también durante la cautividad. Ahora, si uno echa un vistazo a cómo era el carácter de estos últimos 5 reyes de Judá, observará que Josías es el único rey bueno, es el único rey que temió al Señor y que procuró que el pueblo se volviera al Señor. Así que Josías hizo muchas reformas para frenar la idolatría descontrolada en el pueblo y para que regresaran al Señor. Pero los otros 4 reyes que hemos mencionado fueron hombres perversos. De todos ellos la Biblia dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, e hicieron lo malo. Así que podemos concluir que Jeremías por lo menos disfrutó, ¿ya? Y seguro que colaboró 18 años de su ministerio junto al rey Josías. Ya me pregunto cuánto habrá ayudado Jeremías en las tareas reformadoras que hizo el rey Josías. Sin duda fue un pilar para Josías, pero también el ambiente inicial en el ministerio de Jeremías es un ambiente armónico, es un ambiente de mediana paz, es un ambiente donde se busca que la nación frene su idolatría descontrolada y se vuelva al Señor con la autoridad del rey. Entonces es un tiempo favorable. Ya lo lamentable es que todo este esfuerzo de las reformas que hizo el rey Josías, me parece que Jeremías se dio cuenta de algo. Ya a poco andar, a poco iniciar su ministerio. Vaya a Jeremías capítulo 3 y vamos a leer del versículo 6 al 10. Aquí encontramos la respuesta. Ya piense que se están haciendo reformas y pareciera que va a venir un avivamiento. Sin embargo, me dijo Jehová, versículo 6, Jeremías 3:6, me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Has visto lo que le pasó a las 10 tribus del norte? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Adulterio espiritual. Se fue bajo la idolatría, dejando a Jehová su Dios, y se fue tras dioses paganos. Y dije, está hablando el Señor a Jeremías, después de hacer todo esto, Dios dijo, se volverá a mí, pero no se volvió, ¿ya? Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, ¿ya? Es decir, Judá tuvo el ejemplo hace años antes de Israel. Sin duda, Dios también envió profetas que entregaran el mensaje al reino del norte. Uno de ellos, Amós, Oseas, el gran profeta Isaías, fíjense. Pero dice acá que Judá vio lo que le sucedió a su hermana
a su hermana la Israel del norte. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido, le había dado carta de repudio, ya, porque fueron llevados ya por Asiria, derrotados, conquistados por el imperio asirio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, viendo con sus ojos lo que sucedía con su hermana Israel. No tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, entregó a la idolatría. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, cuidado con juzgar en forma liviana el pecado que podemos cometer frente al Señor. Dice que la tierra fue contaminada por esta idolatría y adulteró con la piedra y con el leño, con los dioses ya paganos, con los dioses paganos de la región cananea. Con todo esto, versículo 10, su hermana, la rebelde Judá le llama, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Entonces Jeremías, hermano, frente a toda esta reforma que está haciendo el rey Josías, con el apoyo del portavoz de Dios, Jeremías, al cabo de un inicio de este periodo de reforma, Jeremías se da cuenta de que la verdad es que el pueblo de Judá no se vuelve al Señor de todo corazón, está siguiendo los mismos pasos de Israel. Y lo que estoy observando es que es un regreso a Dios fingido. Sino, subraye, se volvió a mí, no de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y Jeremías, hermanos, ya siguió predicando a la muerte de Josías bajo esos 4 reyes malos. O sea que frente al rey bueno el pueblo tampoco regresa de corazón, sino que fingidamente. Josías muere y entonces lo suceden los otros reyes malos. Es decir, Jeremías tuvo que seguir su ministerio ahora ya no en tiempos de bonanza, sino en tiempo de corrupción con estos 4 reyes. ¿Ya? ¿Sabe qué me enseña esto, hermanos? Que Jeremías fue fiel a Dios en las buenas y también en las malas. Y hermanos, aquí hay una lección. Hay que ser fiel a Dios en las buenas y en las malas, en tiempos de prosperidad, pero también en tiempos de dificultad. Jeremías, por ejemplo, enfrentó al rey Joacim, ya lo vimos, este hombre quemó el rollo con las profecías de Jeremías, es decir, manifestó un menosprecio absoluto por la palabra de Dios, quemó el rollo de Jeremías, menospreció la palabra de Dios. Fíjense la contienda con estos reyes. También Jeremías enfrentó varias veces a Sedequías, pero Sedequías no le escuchó al profeta, más bien se le opuso. ¿Y sabe qué hizo? Lo envió a la cárcel. Pero cuando vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los castigó. Vamos a ver esto en 2 de Crónicas capítulo 36. Entonces ahora vamos a 2 de Crónicas, el capítulo 36. Dice en el versículo 6, en relación a Joacim, fíjense, en relación a Joacim, que quemó el rollo, ¿ya? Dice en el versículo 6, y subió contra él, contra Joacim, por su maldad, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Y todo el juicio de Dios utiliza como su instrumento a el rey de Babilonia, al gran Nabucodonosor, y la verdad es que emite juicio Dios por medio de este instrumento en todos estos reyes malos. Ahí vemos a Joacim. En el caso de Joaquín, versículo 9-10, ya habla ahí de Joaquín que comienza a gobernar, ya, y cuando comenzó a reinar, reinó apenas 3 meses, 10 días en Jerusalén, hizo lo malo también ante los ojos de Jehová, ya, y a la vuelta del año, en el transcurso del año, quizás al final del año, el rey Nabucodonosor envió y
y lo hizo llevar a Babilonia, también cautivo, ya junto con los objetos preciosos de la casa, del templo de Dios, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y ese es el último, Sedequías. Pero Sedequías, ¿cómo respondió al mensaje de Jeremías? Se le opuso e incluso lo envió a la cárcel. Fíjense cómo termina Sedequías en Segunda de Reyes. Está más claro en Segunda de Reyes, el capítulo 25. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 25, y el versículo 7. Dice, afírmese porque es muy fuerte este versículo, dice que degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Hermanos, ¿puede ver la escena? ¿Puede ver la escena, el juicio de Dios? Aquí sí me recuerda ese versículo de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sedequías tuvo que ver la muerte de sus propios hijos a mano del rey Nabucodonosor. Él vio una muerte violenta, vio cómo degollaron a sus hijos en su presencia, y a él y a Sedequías le sacaron los ojos, lo dejaron ciego y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hermanos, realmente no es para jugar. Cuando el Señor en su misericordia, 40 años con el ministerio de Jeremías, antes con el ministerio de Isaías y de todos y de tantos profetas, el pueblo no respondió, pues llega un momento en que Dios dice: basta, basta mi gracia, basta mi misericordia, y se cierra la puerta y viene el juicio de Dios, como cayó en la familia de Sedequías. Esto también queda relatado en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 39, el versículo 7, 39:7 de Jeremías. También queda relatada esta historia para que realmente sea un aviso fuerte. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Ahora, fíjese lo que pasó con los hombres que se opusieron a Dios. Pero hay que preguntarse, ¿y qué pasó con Jeremías cuando vino Nabucodonosor y los lleva en cautividad? ¿Qué pasó con Jeremías? Aquí en el capítulo 39 de Jeremías, leemos más abajo versículo 11. Escuche: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, ya sabemos, el capitán de la guardia, acerca de Jeremías. ¿Qué fue lo que le dijo Nabucodonosor a su capitán? Tómale a Jeremías y vela por él. Tómale y no le hagas ningún daño. Cuídamelo, cuídalo, vela por él, no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Hermanos, el mismo rey Nabucodonosor le dio protección al profeta. ¿Por qué? Porque Jeremías dio testimonio de que era un hombre de Dios. ¿Puede ver lo importante que es el testimonio, hermanos? ¿Qué testimonio está dando usted allá afuera? Mire, Dios dice: yo honraré a los que me honran. Y Jeremías fue honrado por Dios por medio de el rey Nabucodonosor. Así que el rey Nabucodonosor fue instrumento de Dios para juicio a los malos, pero fue instrumento de Dios para honra a los siervos de Dios como Jeremías. Gloria a Dios. Sin embargo, hermanos, tengo que decir, para terminar esta historia, que es triste el final de Jeremías, porque fue llevado cautivo a Egipto por sus compatriotas, por compatriotas rebeldes que hicieron una revuelta tiempo después, ¿ya? Y llevaron entonces, no quisieron someterse al rey, se rebelaron contra el rey, me refiero contra el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y fueron llevados hacia Egipto, y Jeremías fue llevado en contra de su voluntad por este grupo de judíos, y allá en Egipto murió. Así que Jeremías, junto a muchos siervos del Señor, hermanos, han ido a la presencia de Dios sin ver completo el fruto de su obra. Y esto también lo menciona el
el capítulo de la fe, el libro de Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos, ahora vamos al Nuevo Testamento, al capítulo 11, ya dice en el versículo 36, por ejemplo, ya, donde se mencionan muchos nombres que son héroes de la fe y no se pueden mencionar a todos, así que aquí como que se está obviando el nombre de grandes profetas de Dios. Sin embargo, en el versículo 36, Hebreos 11:36 dice que otros siervos de Dios experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Ahí está Jeremías, porque él estuvo en la cárcel, enviado por el rey Sedequías. Pero todos estos, incluido Jeremías, dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, como hemos visto en Jeremías, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Por eso es que digo que muchos fueron a la presencia de Dios sin ver el fruto completo de su ministerio. Jeremías igual. Hermanos, uno que se entrega al Señor tiene que estar dispuesto a todo por el Señor. Esa es la enseñanza. ¿Cómo es tu compromiso con el Señor, hermano? ¿Es radical o no? ¿Es radical o es un compromiso tibio, un compromiso a medias? Dios espera todo de ti. Igual que estos profetas, dame, hijo mío, tu corazón. Todo, como Jeremías y los profetas acá de Hebreos capítulo 11. A Jeremías se le reconoce, sabemos, como el profeta llorón. Pero esto no es signo de debilidad o sentimentalismo, no. Porque Jeremías, por sobre todas las cosas, fue un gran guerrero de Dios. ¿Sabe por qué? Primero, porque era un hombre que sentía hacia Dios. Era un hombre sensible y obediente al Señor. Segundo, porque era un hombre que sentía hacia su prójimo perdido en el pecado. Así que Jeremías lloraba en su corazón, pero al mismo tiempo ardía para Dios. Y es esta clase de hombres y mujeres las que Dios busca hoy para su reino. El Señor está buscando obreros y tenemos que orar para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies, pero obreros que son verdaderos guerreros, guerreros de fe, guerreros de oración, guerreros del Señor. Gloria a Dios. ¿Ya? Es verdad que podemos llorar por los pecadores perdidos y debemos llorar por las almas perdidas. También debemos aborrecer el pecado que ofende a Dios. Debemos ser intolerantes frente al pecado que ofende a nuestro Señor y que lo vemos en nuestra sociedad hoy día. Pero si, hermanos, si realmente ya estamos andando para Dios, si estamos dispuestos para servir al Señor, hay que darlo todo. Hay que sentir por Dios, hay que arder para Dios y hay que estar dispuesto a todo por Dios. Hermanos, Dios está buscando guerreros como Jeremías. Mire, en cierta ocasión, el mismo Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Vamos al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 16. El Señor Jesús quería saber de labios de sus discípulos cuál es la opinión que tiene la gente de mí. ¿Qué piensan de mí? Está en Mateo capítulo 16, la pregunta en el versículo 13 al final: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso le preguntó a sus discípulos y los discípulos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Quiénes, hermanos, son Juan el Bautista? ¿Quién es Elías? ¿Quién es Jeremías? Son guerreros de Dios. Y nosotros decimos que Jeremías es el profeta llorón,
pero el nombre de Jeremías significa Jehová exalta. Así que, hermanos, frente a ese nombre de Jeremías, Jehová exalta, yo le suplicaría que no le llame más que a Jeremías el profeta llorón. Mejor diga de él el exaltado de Dios, el honrado de Dios. Y yo creo que Jeremías tiene un galardón muy grande en los cielos junto a tantos guerreros, siervos del Señor. Como dije, hermanos, yo creo que en Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe, donde se da una lista de grandes héroes de la fe, yo veo que está Jeremías junto a otros. Y Dios le está reconociendo, y Dios le está exaltando, y Dios está dejándolo a él, a Jeremías, como ejemplo para nosotros. Ya nos deja ahí todos esos guerreros de Dios como ejemplo de servicio al Señor. Así está buscando Dios obreros para su mies. Hermanos, todo este ejemplo que nos deja Dios en Jeremías y en todos estos profetas y héroes de la fe del capítulo de Hebreos 11 terminan en el ejemplo supremo, ¿no es verdad? ¿Cuál es el ejemplo supremo? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Hebreos ya hay que continuar del capítulo 11 al capítulo 12. Y en el capítulo 12, versículo 2 al 4, leemos: puesto los ojos en Jesús. Ahí está nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro mayor ejemplo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él, ese gozo fuiste tú, fui yo. Él vio que un día tú y yo íbamos a ser salvos, íbamos a decirle: Señor, perdónanos, nos arrepentimos, creemos en la obra consumada que hiciste en la cruz del Calvario para reemplazarnos ahí, para que nosotros no fuéramos a perdición, a una muerte eterna, y tú nos salvaste por tu gracia. Tú viste ese día, Señor, el día de mi salvación, y tuviste gozo, y por esa razón tú sufriste en la cruz, menospreciaste el oprobio y te sentaste a la diestra del trono de Dios, porque la muerte no te pudo retener, y resucitaste y ascendiste y estás hoy a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considera a Jesús, considéralo, imítalo, tómalo como tu ejemplo, ¿ya? Para que vuestro ánimo no descanse hasta desmayar. Sírvelo en las buenas, pero sírvelo en las malas, mirando a Jesús, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, a veces el que todavía no hayamos resistido hasta la sangre nos hace una iglesia cómoda, nos hace una iglesia tibia, nos hace una iglesia con compromisos parciales. Pero, hermano, no esperemos que venga una persecución para reaccionar, sino que ya teniendo a estos ejemplos, sigámosle como verdaderos guerreros en este tiempo, en este postrer tiempo. Sigamos adorando, honrando, proclamando el nombre del Señor. Termino dejándoles un último versículo que leo en Efesios capítulo 5. Hemos hablado de que debemos seguir el ejemplo de Jeremías y de muchos, y por último, el ejemplo del Señor. Por eso es que Efesios en 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó. Amen de esa manera, sirvan al Señor con esa devoción. Amen y sientan y lloren, sí, por el pecador que se está yendo al infierno, y sean evangelistas, que arda el fuego de Dios en sus corazones, ¿ya?
Imiten al Señor, imiten el amor del Señor que se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda, un sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó como era el holocausto en Levítico, es decir, Él lo dio todo. El animal ahí sobre el altar se quemaba todo. El Señor lo dio todo, toda su vida, derramó toda su sangre hasta la última gota para ti y para mí. Él se sacrificó. Pues hoy día debemos nosotros imitar y ser siervos de Dios, que también nos damos por completo al Señor primeramente, primero y más grande mandamiento, y también al prójimo, segundo y grande mandamiento. Bien, hermanos, ahí tenemos la introducción del libro de Jeremías, un breve resumen de la persona de Jeremías para que desde el comienzo de este estudio le vayamos conociendo como ejemplo para nosotros. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú en estas pocas líneas, en estos 3 versículos, ya nos dejas una tremenda enseñanza y un tremendo desafío. El desafío lo sentimos como si Jeremías, el profeta exaltado, Señor, estuviera compartiendo su mensaje de exhortación, su mensaje de volver al arrepentimiento, su mensaje de caer a los pies tuyos con un compromiso radical, estando dispuesto a todo, Señor. Gracias te doy, Señor, porque esto es lo que la iglesia necesita en este postrer tiempo. Hombres y mujeres como Jeremías, como Elías, como Isaías, como Juan el Bautista, como grandes héroes de la fe, guerreros del Señor. En el nombre de Cristo Jesús te ruego, Señor, envía este tipo de obreros a tu mies, para poder, Señor, presentar batalla contra aquel, Señor, que tiene la autoridad, Señor, de este mundo, llamado el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Señor, ayuda a tu iglesia a levantarse en guerra espiritual para desplazar, Señor, al reino de las tinieblas y resplandezca el reino de tu amado Hijo, para que realmente los santos ángeles de Dios desplacen a todos aquellos demonios, Señor, que están buscando conquistar y extender aún más su reino en lo que a ti te pertenece, porque todo es tuyo. Esta tierra es tuya, nuestra vida es tuya, la iglesia es tuya, Señor. Todo es de ti y para ti, por ti. Gracias, Jesús, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.